Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebremos gustosos la fiesta del Espíritu Santo o Pentecostés en la Iglesia de Dios. Nos acompaña el coro Eloá de la Comunidad Cristiana Católica Romana de Mendota, California. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu de amor, manda tu luz y haznos un pueblo de fe y esperanza. Dulce brisa, santo don y protector, renueva la tierra con paz y justicia. Por tu gracia y tu bondad, ven sánanos, que no haya pecado en el alma del pueblo. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. Pedimos al Señor sanación para todos los enfermos y también que nos abra el corazón a todos los discípulos de Cristo para que podamos practicar su palabra y vivir de los sacramentos de su gracia que ha instituido en su iglesia, movida siempre por el Espíritu Santo. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos, antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y ya hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse.
En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos, prosélitos, también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. La fiesta o solemnidad de la palabra litúrgica de Dios nos presenta al Espíritu Santo, no solo como un tema, sino ante todo como una persona, la persona misma de Dios, que en el misterio divino llamamos la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se trata de otro Dios, diferente al de la Biblia o del Antiguo Testamento, por supuesto que no. ¿Se trata de otro Dios separado a Jesucristo o al Padre Celestial? Por supuesto que no. En Dios no podemos hablar de tres seres. Solamente hay un solo Dios verdadero. Pero Dios se presenta en la historia de salvación, en la historia humana, en tres etapas, las cuales son asignadas de alguna manera al Padre Celestial. En primer lugar, desde la creación del mundo hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo. La segunda etapa la hace ese tiempo cuando Jesús se encarna en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Nace en las pajas de Belén, enseña su doctrina con su palabra y ejemplo. Y cuando enseña su palabra en aquella sinagoga de Nazaret y exclama que el Espíritu Santo ha sido derramado en él, lo ha constituido portador de buenas noticias para liberar a los oprimidos, dar la buena nueva a los pobres, liberar a todos los que estaban esclavizados del maligno y sobre todo llevar a cabo la voluntad de su Padre, la obra redentora. Jesucristo predica el reino de Dios, pero ¿qué sucede después de su muerte y resurrección? Lo que nace es la iglesia. Podríamos concluir que Jesucristo simplemente fue un idealista, que en realidad él esperaba demasiado y lo que surgió fue muy poco. Sin embargo, él mismo había dado la pauta de su obra por sus enseñanzas. Cuando comparaba el reino de Dios con aquella pequeña semilla que había sido sembrada como algo muy diminuto, pero después crecía en el jardín como el arbusto más frondoso. Él sabe que era necesario que la semilla muriera, fuera sepultada y que solamente así daría fruto. Por eso aceptó morir para dar vida a todos los que creyéramos en su nombre. Y poco a poco aquel movimiento de Jesús fue creciendo de una persona, Andrés, luego 2, luego 6, después 12, después 72 discípulos, después 500 hermanos a quienes se les aparece en la resurrección, después 3,000 personas que se hacen bautizar por la predicación de Pedro, y así siguió aumentando el número de los discípulos, de los que creemos en su nombre, y ahora vemos millones y millones de personas
que decimos seguir a Jesucristo, pero de verdad somos todos movidos por el Espíritu Santo, es decir, por la causa de Jesús, por su nombre, comulgamos de su mismo cuerpo y bebemos su misma sangre, o simplemente nos quedamos con una porción de Jesús, con aquello que llena el corazón, los sentimientos, las alabanzas, los gritos, a veces los ritos de sanación que oímos en la televisión y en la radio. Pero ¿será verdad que la enseñanza de Jesús se reduce solamente a las expresiones de los dones del Espíritu Santo? El don de sanación, el don de lenguas, el don de la enseñanza, el don de interpretar esas lenguas, pero también el don de la autoridad en la iglesia. ¿Cuántas veces en nombre de Cristo hemos dividido a Cristo? Hay personas que se sienten llenas del Señor y excluyen a sus hermanos porque se sienten más grandes que los demás, solo porque el Espíritu los ha dotado del don de la sanación o el don de la enseñanza o de la predicación. San Pablo les advierte claramente a la comunidad de Corinto que de todos los dones hay uno que jamás pasará. Habla de las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la virtud y don del amor o caridad es lo que resiste toda tentación, es lo que durará para siempre. Pasarán las profecías, la fe se acabará, la esperanza no tendrá más sentido, porque llegará la plena verdad, llegará el amor de Dios, entonces todo será transformado. ¿Cómo entender el Espíritu Santo? ¿Solamente como una energía o como una persona o como ambas? Cuando hablamos del Espíritu de Dios, debemos tomar en cuenta ese Espíritu que el Padre Celestial sopla en Adán y Eva y que al darles un alma viviente le constituye ser semejante a Él. Todo ser humano tiene de alguna manera el Espíritu de Dios precisamente por ser hombre o mujer como Dios quiere que sea, con el aliento de vida y no solamente con una vida vegetal, sino personal, humana, racional. Pero los hombres y mujeres no quisieron comprender o aceptar todo lo que Dios tenía para ellos. Inclinados por la rebeldía de nuestros primeros padres, se fueron forjando todas las ciudades, las civilizaciones antiguas, pero se rebelaron contra su Creador. Se dice que el paraíso terrenal es solamente una expresión de cómo se habla de las antiguas leyendas de la Atlántida o del conflicto entre el caos y el bien. Cuando se escribe la Biblia, se responde a todas esas inquietudes y creencias religiosas que cargaban demasiados mitos que oscurecían la obra de Dios. Lo primero que se dice del Espíritu de Dios es que aleteaba sobre el caos de las aguas. Dios es un Dios de orden y lo que más ofende a Dios es la confusión, el caos. Cuando Satanás quiere tentar a Adán y Eva, logra su proyecto de maldad confundiendo el bien con el mal. Cuando Dios le había asignado a nuestros primeros padres que obedecieran, no tocando el árbol prohibido, el demonio insinúa que Dios lo hacía por egoísmo. Y al engañar a nuestra madre Eva y ella Adán, el mal se introduce en la tierra, haciendo que los seres humanos forjemos nuestra vida a espaldas de Dios, ignorando a Dios y peor aún, en contra de Dios. Por eso aquellos hombres de la prehistoria del pueblo judío que se narra en los primeros 11 capítulos del Génesis muestra cómo ellos también se rebelaron contra Dios. Dijeron, si nos ponemos de acuerdo a edificar esta torre, llegaremos a Dios, le parezca o no. Cuando Dios vio la mala intención que tenían aquellos que se unían a edificar ciudades en donde no se tomaba en cuenta el santuario de Dios, una civilización o un pueblo que excluye a Dios de sus leyes, de sus normas, de su conducta, es una civilización que va directamente al fracaso. Dios decidió que entre aquellos constructores que hablaban una sola lengua, ahora no se pudieran comunicar con la misma lengua, sino que hablara cada uno diferente idioma, de tal manera que ya no podían entenderse unos a otros y no podían seguir adelante con esa torre. La ciudad y la torre es llamada Babel porque allí fueron confundidas todas las lenguas. Cuando nos disponemos a vivir sin
sin Dios, entre los humanos no hay entendimiento, porque cada uno quiere tomar el lugar de Dios y hacemos de nosotros un ídolo. La palabra de Dios nos dice que sin Dios no hay civilización posible alguna. Solamente Dios es la fuente del hombre y la mujer civilizados. Civismo significa cultivo, cultura, crecer de lo poco a lo mucho, de ser ignorantes a conocer. Solamente la palabra de Dios puede hacernos progresar como hombres y mujeres completos. Sin la palabra de Dios nos sentimos huérfanos, nos sentimos separados, nos sentimos vacíos. Era necesario entonces que ese proyecto o plan de salvación tuviera pleno cumplimiento con la festividad de Pentecostés a los 50 días después de la Pascua. Bajaría el Espíritu Santo para hacer un nuevo pueblo, pueblo abierto a todas las naciones, ya no solo de la raza judía o de la raza musulmana, descendientes de Abraham por parte de Isaac o de Ismael, sino ahora ese nuevo pueblo de Dios es abierto a todas las naciones de la tierra que quieran aceptar libremente a Jesucristo como el ungido del Señor, y por su nombre todas las naciones serían bendecidas como le fue prometido a Abraham. Muchas personas, al oír predicar a los apóstoles que eran hombres de Galilea, se extrañaban escucharles en el griego, en latín, en arameo, en árabe. Gente venida de todas partes: Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, de Roma, etcétera. Algunos prosélitos de todas las partes del mundo. Todos los oían hablar las maravillas de Dios en su propio lenguaje. ¡Qué obra tan grande nos da el Señor! Antes de hablar del don de lenguas que algunas personas usan en el movimiento carismático, quiero corregir ese aspecto en ese tipo de oración. Cuando hay diferentes sonidos, no necesariamente es el don de lenguas. Esos sonidos se le llama glosolalia, es decir, la lengua de los ángeles y de los espíritus celestiales, que no necesariamente son palabras, sino son sonidos que vienen del más allá. Pero tenemos que tener cuidado con ese don de la glosolalia, porque puede ser que los espíritus de los demonios se mezclen, y entonces es necesario tener orden en esas reuniones carismáticas. El verdadero don de lenguas es aprender y saber expresar una lengua que quizás no siempre la estudian las personas, pero que hablan de un lenguaje y se entiende en otro. Cuando aprendemos el inglés, el español o cualquier lengua de los grupos indígenas, allí estamos hablando del don de lenguas. Allí estamos aprendiendo a comunicarnos, pero sobre todo movidos por la caridad, por el deseo de comprender a los demás. Cuando hablamos en este país de que debemos buscar servicios que se den solamente en inglés o English only, estamos reduciendo la capacidad de todas las personas, especialmente los niños, que desde que nacen tienen la oportunidad y la capacidad de aprender no una, sino muchas lenguas. Pero somos nosotros los que ponemos límites a los dones del Señor. Alabemos al Señor que se hace presente en este lugar y quiere darnos el lenguaje del amor, el lenguaje de la santidad. Invocando el Espíritu del Señor, transformemos el lugar de nuestro hogar, de nuestro automóvil o del templo o del trabajo o de la escuela. Donde quiera que invoquemos el Espíritu del Señor, estamos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que quiere poner su morada entre los hombres, entre los pueblos todos de la tierra. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar.
Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Cuando hablamos de 3 etapas en la historia humana, que también es historia de salvación, nos referimos a ese pasaje del Evangelio de Juan que hemos escuchado hoy. Jesucristo se refiere al Espíritu Santo cuando habla que del corazón del que cree en Él brotarán ríos de agua viva. Y se refiere a Él como el que tendrá que venir después que Él se vaya. ¿Cómo entender que Jesús se va y al mismo tiempo se queda? Por un lado, Él como segunda persona de la Santísima Trinidad, como hombre, Él cumple su misión. Y por lo tanto, esa segunda etapa de historia de salvación, centrada en Jesús, llega a su cumplimiento cuando, una vez que asciende a los cielos, Él envía al Espíritu Santo, del cual Él mismo dice que todavía no es hora. Cuando Él se vaya, Él les enviará el Espíritu del Señor. Su propio Espíritu lo enviará de parte del Padre y el Padre lo enviará de parte de su Hijo. Aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. La etapa del Espíritu Santo comienza desde el momento que Jesús deja que el Espíritu salga de él, cuando atravesado su corazón o su costado por la lanza del soldado romano, deja que de él broten ríos de agua. Y también esa sangre de precio infinito, que es con lo que compra o rescata a toda la humanidad para su Padre Dios. El Espíritu sale de Jesús con un grito. Y ese es el Espíritu con el que sopla a sus apóstoles ese primer día de la resurrección y a los 50 días cuando hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Y baja el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Por eso decimos que la iglesia nace en 3 momentos. En la Eucaristía el Jueves Santo, el Viernes Santo del costado de Jesús, atravesado por la lanza, y hoy el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja sobre las cabezas de los apóstoles y constituye ese nuevo pueblo de Dios. A Jesús le pedimos que nos dé el don de sí mismo, del Espíritu de su Padre y de Él, al cual llamamos hoy como el Espíritu del Señor, dador de vida y abogado infalible de la iglesia falible. Él, como nuestro segundo abogado, intercede para que la iglesia no caiga, o si ha caído, no se quede caída, sino que se levante de toda tentación y siga caminando hacia la patria celestial. Le pedimos al Espíritu Santo, es decir, al Padre, al Hijo y a su Espíritu, que nos dé sus 7 dones. Estos dones consisten en la sabiduría o principio, consistencia y fin de todos los seres, la inteligencia o entendimiento de toda la realidad,
la fortaleza o poder para perseverar en las obras del bien, el consejo o la prudencia, aquel balance o equilibrio que necesitamos para poder proceder con cordura, el don de la ciencia o conocimiento que nos lleva a valorar las cosas en su justa dimensión, el don de la piedad o el amor hacia Dios, y finalmente el don del temor o respeto del Señor. Con estos 7 dones nosotros podemos superar todo peligro y todo acecho del mal que nos ataca con esas 7 flechas incendiarias de los pecados capitales, como son la soberbia, la ira, la avaricia o codicia, la gula, la pereza, la lujuria y la envidia. Pidámosle al Señor que no sea el espíritu del mal que dirija nuestras vidas, sino el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Hermanos, vamos todos a pedir fuego de Dios. Hermanos, vamos todos a pedir fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando. El Espíritu Santo me está bautizando, me está bautizando, me está bautizando. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas la presencia del Señor. Yo le estoy esperando, yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Un día de Pentecostés, en un aposento alto. Un día de Pentecostés, en un aposento alto. 120 recibieron poder del Espíritu Santo. 120 recibieron poder del Espíritu Santo. Poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder. Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. También ella recibió poder del Espíritu Santo. También ella recibió poder del Espíritu Santo. Poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California.
Código postal 93776.